Buenos días, jóvenes. Vamos a dar inicio a nuestra clase de ciencia. Observen esa imagen. Como podrán ver, esto representa pequeños organismos que tienen diferente forma, poseen una estructura. Ahora sí van a responder en casa. Estos agentes microscópicos los podemos observar a simple vista. ¿Qué microorganismos conocen? ¿Tendrán la misma forma? ¿Qué poseen en su estructura interna? ¿Todas las células presentarán núcleo? Bueno, nuestro tema de hoy se denomina organismos unicelulares y cuyo propósito es sustenta con base científica las características y tipos de organismos unicelulares. Vamos a partir de qué son los organismos unicelulares. Pues estos son todas aquellas formas de vida cuyo cuerpo está compuesto por una única célula y que no forma ningún tipo de tejido, estructura o cuerpo conjunto con otras especies. Los organismos unicelulares son los más pequeños y simples de todos los seres vivos y suelen habitar en numerosos hábitats, ejerciendo muy diversas funciones metabólicas que van desde la fotosíntesis o quimiosíntesis hasta la descomposición de materia orgánica, el parasitismo o la depredación de otras criaturas unicelulares. Ahora bien, en cuanto a las características, estos organismos unicelulares pueden ser enormemente diversos entre sí, pero poseen características muy distintas. Están necesariamente conformadas por una célula, ya sea que tenga núcleo y organelos como las células eucariotas o no lo tengan como las células procariotas. Estas últimas son las más numerosas. Se alimentan a través de una membrana plasmática. Bueno, esto les va a permitir hacer un intercambio de materia y energía con el exterior de la célula. Este intercambio, pues, puede ser activo o pasivo. También estos organismos unicelulares se desplazan mediante flagelos o cilios, o sea, a través de apéndices de la membrana que les permite el movimiento libre. Pueden agruparse, como lo habían dicho, pueden agruparse en colonias, pero nunca en tejidos ni estructuras complejas. Son microscópicos, no se pueden ver a simple vista. Se reproducen asexualmente mediante diversos procesos de división celular, como meiosis, fusión binaria. Tenemos ahí la bipartición, ¿no es cierto?, que la célula madre se divide en dos células hijas iguales. La modalidad es más común y muy frecuente en las bacterias. La gemación, por ejemplo, la célula madre produce células hijas más pequeñas o yemas que se desprenden y forman células semejantes a ella. Este es muy frecuente en la levadura. Y la esporulación, donde el núcleo se divide muchas veces, formando unas células polinucleares que originan numerosas células hijas y que esto se da en los protozoos. En cuanto a los tipos de organismos unicelulares, tenemos la clasificación que están observando ahí: células procariotas y células eucariotas. Respecto a las células procariotas, estas no disponen de núcleo celular definido, lo que quiere decir es que su material genético se encuentra disperso en el citoplasma. Por otra parte, las células eucariotas son las que sí tienen núcleo definido gracias a la membrana nuclear, donde contienen el material hereditario. Estas disponen de un modelo de organización mucho más complejo que las procariotas. En cuanto al tamaño y la forma, mientras que las procariotas son más alargadas y tubulares, las células eucariotas más bien son mucho más redondeadas. El tamaño, más pequeñas las procariotas que las eucariotas. En cuanto al ADN, en las procariotas
se identifican a partir de un ADN doble circular, con pocos genes, mientras que las eucariotas disponen de un ADN doble helicoidal con muchos genes. En cuanto a los cromosomas, las células procariotas cuentan con un único cromosoma, pero las eucariotas poseen incontables cromosomas. Bueno, ya hemos dicho, la reproducción en el procariota son consideradas células asexuales. Por el contrario, las eucariotas ponen en práctica un proceso de mitosis y meiosis. Existe otra clasificación en base a los mecanismos de nutrición. Tenemos ahí los autótrofos, ¿ya? Pues bueno, ya sabemos que los autótrofos son aquellos que pueden sintetizar sus nutrientes necesarios para mantener el metabolismo celular activo, simplemente con el aprovechamiento de la materia orgánica. Bueno, esto lo pueden hacer de dos formas: fotosintéticos o quimiosintéticos. En el primer caso, aquellos que realizan la fotosíntesis, aprovechando la luz solar y el dióxido de carbono para metabolizar los azúcares. Lógicamente que para ello requieren de cloroplastos, que son pequeños depósitos de pigmento llamado clorofila, que van a reaccionar con el sol. En el segundo caso, de los quimiosintéticos, estos son aquellos que, en lugar de aprovechar la energía solar, más bien aprovechan la energía que liberan las reacciones químicas de origen geológico o inorgánico, sirviéndose de estas reacciones para obtener energía química que luego la van a convertir en bioquímica. En cuanto a los heterótrofos, ahí tenemos 3 ejemplos. Ya sabemos que los heterótrofos son aquellos organismos que no pueden sintetizar sus propios nutrientes y deben tomarlo de la materia orgánica de otros nutrientes vivos o muertos, o de sus desechos. Para el caso de los saprófitos, que son aquellos que descomponen la materia orgánica residual, ayudando a los compuestos de origen orgánico a convertirse en sustancias más simples y alimentándose en el proceso. Para los parásitos, estos deben invadir el interior del organismo de mayor tamaño para nutrirse en su interior y reproducirse a expensas de su cuerpo. A menudo ocasionan daños en el proceso. El depredador, más bien, ¿qué hace? Emplea su membrana plasmática para capturar y digerir, asimilándolos al propio citoplasma, ya a otros seres vivos unicelulares. Ahora bien, vamos a conocer o a recordar los 5 reinos. Los 5 reinos donde vamos a encontrar aquí los organismos unicelulares. El reino monera, el reino protista, fungi o también conocido como hongos, el plantea o de plantas y el animalía, donde encontramos todos los animales. Los organismos unicelulares los vamos a encontrar básicamente en el primer reino, que es el reino moneras, que representa las bacterias, ¿ya? Entonces, estas se agrupan a todos los organismos microscópicos unicelulares. Estos organismos se nutren por absorción o por fotosíntesis, se reproducen asexualmente, ya por bipartición. Integran este reino todas las bacterias, como lo habíamos indicado. La mayoría de las enfermedades, como la neumonía, tuberculosis y el cólera, son producidos por el reino monera. En los otros reinos también encontramos organismos unicelulares, en el protista y en el hongos, pero básicamente se encuentran en el reino monera. Actualmente, según la taxonomía y la nomenclatura científica, este reino lo ha dividido en 2 grupos o dominios, que es necesario que ustedes conozcan y que se va a profundizar en otra sesión. Estos dominios se denominan Eubacteria y las
arqueobacterias o también conocidos como archaeabacterias. ¿Ya? Entonces, las bacterias son organismos unicelulares que pertenecen al reino Monera y son los organismos que tienen una sola célula, presentan una sola célula. Hasta aquí, este es el tema que hemos trabajado el día de hoy. Espero que trabajen sus actividades. ¿Ya? Hemos terminado. Muchas gracias.